Ingresamos en un nuevo segmento de nuestro programa de hoy. Volvemos al campo de la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Nacional de Córdoba. Continuamos dialogando con el ingeniero agrónomo Ricardo Maiz sobre las distintas líneas de investigación dentro del establecimiento. ¿Cuáles han sido los comportamientos del ensayo en función de los rendimientos y la fecha para analizar después los por qué? Bueno, vamos a agruparlas según las diferencias que no fueron estadísticamente significativas. La siembra del 16 de octubre y la del 4 de febrero dieron los mismos rendimientos, entre 5.000 y 6.000 kilos al 0% de humedad. En cambio, las 4 fechas que quedan al medio, como tú dices, curvatura, Fernando, fluctuaron entre los 8.000 y 9.000 kilos de grano al 0% de humedad, que esto no hubo diferencia significativa en cuanto al rendimiento. O sea que claramente el núcleo de los altos rendimientos estuvo entre el 30 de noviembre y el 15 de enero, pasando por el 19 de diciembre y el 2 de enero. O sea que barrimos 4 fechas en ese interín. Una sola aclaración, el pico lo tenemos con la siembra del 2 de enero y creo que mucho tuvo que ver que tuvo un poquito más de agua almacenada en el suelo. Pero vamos a lo que es, ¿por qué estas 4 fechas fueron muy buenas el año pasado? Primero, digamos que las precipitaciones acompañaron a las 4 fechas de manera impecable. Casi entre el 30 y el 40% del agua precipitado durante todo el ciclo aconteció en el periodo crítico para la determinación de grano. O sea que las 4 fechas no fueron privadas de agua durante esa etapa. Y además hubo un punto a favor de estas 4 fechas, que las temperaturas por encima de los 32 grados particularmente fueron casi ausentes, salvo la del 30 de noviembre que tuvo 5 días sobre 30 con temperaturas por encima de los 32 grados, el resto estuvo con 0 días con respecto a temperaturas por encima de los 32 grados. El tema precipitaciones fue determinante, llovió en el momento justo. ¿Qué pasó con el agua sobre el cierre del ciclo? ¿Qué tenés para contarnos, Ricardo? Bueno, las precipitaciones, como tú sabes, llegaron a un pico hasta más o menos la tercera fecha, cuarta fecha, y después obviamente comenzaron a mermar, al punto que imagínate que la sexta fecha de siembra del 4 de febrero durante el ciclo recibió solamente 209 milímetros y durante el periodo crítico 37. Aún así llegó casi a las 6 toneladas al 0% humedad. O sea que realmente acá hubo un muy buen uso de los recursos por parte de la sexta fecha respecto a la primera fecha, que tuvo más precipitaciones, sí, pero tuvo 14 días con temperaturas que estuvieron por encima de los 32 grados. O sea que en realidad tuvimos poca agua, pero buenas temperaturas bajas. En el otro caso tuvimos más agua, pero la temperatura se fue por las nubes y eso también incidió negativamente en el comportamiento del cultivo. Antes de seguir avanzando con otras variables del ensayo, ¿cuáles serían las conclusiones en relación a estos aspectos analizados puntualmente? Bueno, con respecto a este aspecto, y teniendo en cuenta estas condiciones ambientales, uno podría decir que o anticipar la fecha de siembra, no teniendo una muy buena cama de siembra, en este caso en humedad. Ni se me pasa obviamente fertilizar nuevamente con tan poca agua almacenada en el suelo, a mí particularmente sobre el surco, pero creo que realmente hay que tomarse paz, tranquilidad y correr la fecha de siembra en el maíz en estos momentos hacia fines de diciembre o entre el 15 y el 30 de diciembre. Yo estoy viendo ahí el pico, Fernando, de los más altos rendimientos. Si uno quiere posponer, puede posponer hasta enero, que hemos tenido muy buenos rendimientos, de 8 toneladas al 0% humedad, pero estuvimos más cerca de las 10 toneladas entre el 15 y el 31 de diciembre. En el próximo programa vamos a continuar dialogando con el ingeniero agrónomo Ricardo Maiz sobre estas líneas de investigación. Nos quedamos en el campo de la Facu para hablar específicamente ahora sobre cultivos de servicios. Ingeniero, están trabajando desde hace ya algunos años, un tema que desarrollábamos anteriormente con todo lo que es la línea de cultivo de cobertura en el campo. En principio, intentemos explicar los beneficios de los cultivos de cobertura, básicamente después nos metamos a lo que es el manejo puntualmente. Bueno, los beneficios son muchos, la verdad. Como yo decía, impacta no solamente en la fertilidad física del suelo, que la fertilidad física sería lo que es estructura, a lo que mejora infiltración y demás, y a la parte química, principalmente si a estos cultivos de cobertura le sumamos leguminosas o netamente lo hacemos leguminosas, el aporte de nitrógeno que hacen al sistema es la verdad muy bueno. La biomasa que se produce, que termina siendo materia seca que va al suelo, aporta lo que es la cobertura, y además de eso, esta cobertura lo que hace es
competir, de una forma vamos a decir, competir con las malezas para impedirle la germinación. O sea, las malezas principalmente complicadas, como lo que es yuyo colorado, que si bien no es mágico porque no es que van a desaparecer porque hago un cultivo de cobertura, o sea, en los distintos picos de germinación, sobre todo en octubre, lo que es el yuyo colorado en esta zona, al disminuir la temperatura de suelo porque hay cobertura, le complica la germinación. Entonces, si en vez de que me nazcan 100 plantas, a lo mejor me nacen 10 o me nacen 50. Con que nazcan ya tengo 50 plantas menos que combatir, por lo tanto es dinero que me ahorro y menor competencia con el cultivo. Así que ahí vamos aportando. A la dinámica del agua, si bien el consumo de agua siempre va a ser mayor que teniendo un barbecho, que esto en realidad se puede manejar, porque el momento de secado, por más que siempre se dice que en los cereales tiene que ser en floración, yo digo que eso es un parámetro muy por arriba hablar así, vamos a decir, porque en realidad el secado se debe hacer analizando varios parámetros, que uno es la reserva de agua en el suelo, porque si tengo un año complicado, si yo dejo que el cultivo de cobertura a lo mejor llegue hasta floración, o sea, el consumo de agua fue excesivo y me terminó perjudicando. Entonces siempre el monitoreo, aparte de la fenología en sí del cultivo y de la curva de cómo va acumulando materia seca, o sea, porque el objetivo sería la mayor cantidad de materia seca, pero nunca nos tenemos que olvidar del agua en el suelo. Entonces con esos dos parámetros ir controlando para ver cuál es el momento óptimo de secado. Porque el agua, si bien la lluvia va a ser, la infiltración va a ser mayor, o sea, va a favorecer la infiltración del agua, a veces hay que volver a cargar ese perfil y las lluvias en algún año pueden que no sean suficientes para cubrir la pérdida que tuve de agua. Acá en el campo, ¿qué cultivos están haciendo? Y como para tomar este punto que estás marcando, ¿qué cantidad de milímetros te consume el cultivo de cobertura o cuánto habría que reponer en definitiva? Bueno, nosotros principalmente hacemos centeno por el tema de, o sea, para sumar alguna vicia tiene que haber casi 200 milímetros de agua acumulada, o sea que en realidad la discusión sería hago trigo o hago vicia, porque es así, la leguminosa es mucho menos eficiente en el uso del agua, así que necesita más agua acumulada todavía. Y como digo, lo principal es centeno, y tenemos que el consumo está casi entre 75 y 80 milímetros a lo largo del ciclo, comparado con unos 60 que tenemos en un barbecho, porque la verdad acá en el barbecho con los vientos y demás se pierde bastante agua. Pero nuevamente esto todo se puede manejar con el momento en que secamos el cultivo. Los cultivos de servicios indudablemente se han ido posicionando en estos últimos años como una herramienta muy interesante, fundamentalmente cuando los encuadramos dentro de los aspectos productivos, tomando la sustentabilidad como eje de estos proyectos. Una de las características del cultivo de cobertura es el control de malezas. La evaluación económica indudablemente el productor siempre la hace en función del costo del cultivo y lo que significa el costo de un barbecho químico. ¿Ustedes han analizado estos números? Digamos, ¿cómo están sobre estas dos alternativas? O sea, fino los números, a rajatabla no los hemos analizado, pero sí estamos casi $50 arriba sembrar el cultivo de cobertura comparado con lo que es el barbecho, pero estaría bueno, que de hecho estamos planificando armar esto, es cuál es el impacto de, por ejemplo, de un yuyo colorado que se me escape y tenga que hacer una aplicación post-emergente que va a ser, les aseguro, el doble que haber sembrado el cultivo de cobertura. Y otra cosa muy interesante es que las empresas, por ejemplo, acá siempre nos piden algún lote para trabajar en ensayos de rama negra. Y en el campo no tenemos rama negra porque una de las principales herramientas para controlarla es el cultivo de cobertura en esta zona. O sea, en ningún lote tenemos alguna zona crítica con rama negra como para poder hacer algún ensayo. Por eso yo también siempre me gusta remarcar esto, porque la rama negra es una de las especies que tiene, o sea, más débil para competir, digamos. Entonces tener algo nacido más la cobertura que le impide el normal desarrollo tiene complicaciones y va bajando cada vez más los niveles en el lote. Estamos haciendo, si se quiere, una mirada interanual, pero ¿hay que mirar hacia los cultivos de cobertura o hay que poner una mirada mucho más dinámica y proyectar lo que son los efectos positivos a largo plazo? Sí, o sea, en todo lo que es la agronomía, vamos a decir que estamos siempre hablando de seres vivos, o sea, es
muy dinámico y hay que tener varios parámetros en cuenta y no hay soluciones mágicas o rápidas de una campaña a la otra o de un año a otro. O sea, todo esto son procesos que llevan mucho tiempo, que con distintas técnicas de manejo se pueden hacer un poco más cortos o un poco más largos, pero o sea, siempre los resultados se ven en más de 3 años. Entonces son 3 años que hay que mantener una línea y analizar. Claramente que hay algunos años que no se puede hacer el cultivo de cobertura porque la verdad, después de la soja, acá hemos tenido años que nos quedaron 60 milímetros en el perfil, o sea, no tiene lógica alguna sembrar algo, pero bueno, ante la posibilidad de sembrar nosotros lo hacemos. Y todo este costo del cultivo de servicio siempre se lo cargamos al cultivo que predecesor, o sea, si es soja o maíz, el que fuere, y los números cierran. Los números cierran y dan ganancia, entonces yo creo que mientras haya una ganancia hay que empezar a jugar con todo este tipo de sistemas. Lo mismo que la parte de las fertilizaciones, o sea, el sembrar y no fertilizar es ir sacando plata y tirarla, porque hoy no lo pago, pero seguramente dentro de 3 años los voy a tener que pagar, entonces mirar siempre el corto plazo y no a largo. Si bien en el país, bueno, por cuestiones políticas es muy complejo analizar a 10, 15 o 20 años, pero bueno, yo creo que hay pequeñas cosas que no tienen un gran impacto económico que se pueden ir haciendo para cambiar los sistemas y ponerle más dinámica, por decir. Indudablemente estamos hablando de manejo, que es determinante, en relación a lo que es fertilización, reposición de nutrientes, que también es determinante y que en algún momento lo vamos a pagar, ¿no? Sí, tal cual. O sea, pensar en no fertilizo porque me da hoy es poner el doble mañana. Entonces es complejo el tema, pero en realidad es complejo de a lo mejor entenderlo, pero es muy simple de realizarlo. Claro. Pero bueno, yo creo que entre más datos y más resultados se van teniendo, la gente se va animando a probar y a incorporar distintos manejos y que no es un nivel tecnológico muy elevado. O sea, no estoy diciendo que hay que hacer toda una planificación y una siembra de precisión con manejo de satélite, mapa, no, es solamente un cultivo que esté cumpliendo una función que básicamente es tomar agua, generar materia seca y competir con malezas. Llegamos a una nueva pausa en nuestro programa, enseguida venimos, en el próximo bloque continuamos de esta manera. Ya continuamos. En el próximo bloque estaremos nuevamente en el marco de los trabajos de la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Nacional de Córdoba. Fernando Esteban analizará la actualidad apícola nacional y repasaremos los valores de referencia de la comercialización ganadera en el noroeste provincial.